bienvenidos a Detrás del Set, el podcast donde se enterarán de todo lo que sucede detrás de la cámara en el mundo del cine. Yo soy Ale Fernández, les doy la bienvenida a Detrás del Set y también en nombre de mi compañero Jared Ruiz, quien hoy no se encuentra con nosotros, no nos pudo acompañar, pero sí se encuentra una gran invitada, Nadia Islas, quien es directora de cine originaria de aquí de Ensenada, Baja California, y que hoy nos acompaña para platicar sobre su vida en el mundo del cine, sobre los proyectos que trae, sobre un proyecto que tiene que está cumpliendo 10 años este año. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Gracias a ustedes por invitarme, gracias Ale y gracias a la muestra de cine de Ensenada por invitarme, la verdad. Estoy muy contenta de estar aquí. Y nosotros más de que nos acompañes. Vamos a leerle un poquito sobre tu vida a nuestro público para que tengan idea de quién es Nadia Islas. Ella es una directora de cine ensenadense quien estudió la licenciatura en diseño gráfico en la Universidad de Guanajuato. Desde niña fue amante del cine y debutó dirigiendo un cortometraje de animación al estilo stop motion titulado El Regreso, que es el que cumple 10 años este año, y vamos a estar platicando sobre este proyecto de stop motion. Y con este mismo proyecto obtuviste el premio a Mejor Cortometraje Guanajuatense en el GIF en el año 2015. Y además fue proyectado en Estados Unidos, en Canadá, Argentina, Brasil, Colombia, Italia, Ucrania, España, Perú y en los estados de nuestro país como Guanajuato, Tabasco, Estado de México, Ciudad de México, Querétaro y por supuesto Baja California. Tu cortometraje de Debacle, un cortometraje de cine fantástico y de terror, está empezando el circuito de festivales, que también nos platicarás un poquito sobre cómo va. Y actualmente te encuentras en la etapa de postproducción de Pedazo, un cortometraje de drama y terror zombie. Además, participa como directora de arte en cortometrajes, videoclips musicales y es directora creativa en el estudio de diseño y arte 33 Studio. Varios proyectos también en postproducción, nos vas a platicar un poquito sobre esto. Pero antes quiero decirles que pueden ver este podcast totalmente en vivo, ya sea en la plataforma de Periódico El Vigía o también en la plataforma en Facebook del ciclo de cine independiente Ensenada. Y antes de regresar con Nadia, vamos a conocer a nuestros patrocinadores. Ya estamos de regreso, muchas gracias a nuestros patrocinadores. Ahora sí, Nadia, bienvenida. Gracias por estar aquí detrás del set. Vamos a platicar un poquito de tus inicios y de cómo una mujer en el mundo del cine, ¿no? ¿Cómo es esta situación? ¿Cómo llegas ahí? Pero primero, ¿eres de Guanajuato? No, soy nacida en Ensenada, aquí en Ensenada, Baja California, pero a los 18 años recién cumplidos me fui a estudiar a Guanajuato, la universidad. ¿Y qué te llevó para allá? ¿Qué dijiste? Me voy a Guanajuato. Pues tenía ya pensado desde que estaba antes de la preparatoria el ir a estudiar la universidad fuera de mi ciudad, de mi estado. Y Guanajuato es una ciudad que mi hermano fue a visitar y aparte mucha gente me comentó que era una ciudad con mucho movimiento artístico, mucha cultura de muchísimos lugares, gente de muchas partes. Y además no era tan grande e intimidante para mí, que era tan chica y me iba a mudar, como decir ir a Ciudad de México directamente. Exacto. Yo así lo pensé en ese entonces, ¿no? En mi mente así, en una ciudad más manejable, por así decirlo. Yo que era tan joven lo pensé así, ¿no? Y aparte Guanajuato es una ciudad que, como mencionabas hace ratito, es muy cultural. Ves el arte por todos lados, tanto en la arquitectura como en los festivales, en los museos, a donde quieras que vayas. Claro. Creo que estás viendo y absorbiendo este diferente tipo de arte y de cultura que no vemos aquí en Ensenada. Sí, de hecho, demasiado. De hecho, Guanajuato es muy cultural en ese sentido que dices tú y en las diferentes expresiones de la cultura y el arte, como bien dices, está lleno de museos, lleno de muestras en las calles, en los museos gratis para que entres, eventos, el Cervantino, el Museo de Cervantes, o sea, hay un chorro de ¿Y crees que eso influyó de alguna manera la manera o la forma en que ahora haces tus proyectos? Sí, definitivamente esa etapa que fue de 8 años, al final de cuentas marcó mi vida, ¿no? En una dirección, digamos, en esta, que quién sabe cuáles son las otras direcciones que nos tiene el universo, pero definitivamente marcó mi vida y me inspiró muchísimo y pues fue toda una experiencia, honestamente. ¿Y cómo haces ese paso de diseño gráfico al cine? ¿Qué te llevó o cuál fue ese puente que tuviste que cruzar? Muy buena pregunta. Más bien el paso fue al revés, de hecho.
Yo desde que era chica yo quería ser cineasta, ¿no? Estudiar cine y dedicarme al cine. Siempre he amado el cine desde que era chica, pero pensé que si estudiaba cine, yo en mi mente dije, no, pues voy a salir para ser directora de cine y ¿quién me va a contratar? ¿Qué voy a hacer, no? Entonces estudié diseño gráfico como una manera de aprender técnicas que tienen que ver con la estética, los conceptos artísticos y diferentes medios gráficos audiovisuales y pues también en 2D, 3D que te enseñan ahí, como para poder saber de esto, aplicarlo en el cine, pero también tener herramientas por si no podía hacer cine como modelo de vida, modo de vida, poder trabajar en otros lugares, ¿no? Pero yo quería estudiar cine, ¿no? En su momento tomé esa decisión, el diseño gráfico me ha ayudado mucho para ahora que hago cine y terminé de todas maneras haciendo cine, pues. O sea, me metí a diseño gráfico y lo enfocaba al cine, siempre ¿no? al cine y a los audiovisuales. Entonces terminé en eso, ¿no? O sea, ya tenía el virus del cine, pues ya había... Y creo que te da otra perspectiva a la manera de hacer las cosas Claro. y se ve en el arte que tú creas. Sí, sí, muchas herramientas y como bien dices, otra perspectiva, otro ángulo diferente. Cada camino, igual estudiando cine tendría otros beneficios, uno va forjándose su camino porque no es fácil aquí dedicarte a este rubro, ¿no? Pero definitivamente tuvo varias ventajas y aprendí mucho que lo sigo usando hasta ahorita, lo que aprendí en la universidad y en mi estancia en Guanajuato. ¿Y cuál fue tu primera relación con este mundo que dijiste, a ver, ahora sí ya quiero enfocarme en lo que me gusta? ¿Cuál fue el primer paso que diste? Bueno, pues siempre me ha gustado el stop motion, me parece una técnica fascinante que en sí misma expresa algo en sí, en la técnica en sí ya tienes como un toque especial, ¿no? Y todas las técnicas son maravillosas de animación y todo, y las admiro un chorro, pero el stop motion siempre me llamó la atención y yo pienso que fue porque tiene una cierta plasticidad en el sentido de que se siente como siempre me ha gustado pintar, dibujar, cuestiones así. Entonces tienes ese contacto directo como si estuvieras haciendo unas pinturas que cobran vida, ¿no? Moviendo a los personajes y todo. Y a diferencia de otras técnicas que todas son complicadísimas y de las otras no podría hablar porque hay gente súper más experta que puede hablar de las otras técnicas, el stop motion tiene la peculiaridad de que tienes que animar a tus personajes y todas las cosas que se muevan en pantalla cuadro por cuadro. Son 24 cuadros por cada segundo que aparece en pantalla. Okay. Entonces es mucho más complicado de lo que parece. Claro. Y tienes que moverle poquito, tomar una foto, moverle poquito, tomar una foto. Entonces tomas 24 fotos y eso cubre un segundo, 24 cuadros por segundo. Entonces los movimientos que tú haces en realidad son movimientos milimétricos. Milimétricos, terriblemente finos. Claro que puedes elegir algunas escenas o tomas en hacerlas de menos cuadros por la intención de que se vea de cierta otra manera de ritmo, pero la base son 24 cuadros por segundo. La mayoría son 24 cuadros por segundo, aunque algunas hagas menos, pero la gran mayoría son 24 cuadros por segundo. Y puede que estés animando una escena larga, el personaje vaya, por ejemplo, del punto A al punto B, y ya vayas aquí a punto de llegar después de un ratote y se te cae. Entonces tienes que volver a empezar. Entonces es así, si no tienes paciencia te puedes volver loco, explotar o lo que sea, ¿no? Y obviamente ahora pues yo sé que hay técnicas y gente que lo hace, obviamente una mezcla entre digital o 3D con stop motion y quedan súper bien y pues se pueden a lo mejor corregir errores de esa naturaleza posiblemente, pero la manera en la que yo los he hecho ha sido esa tradicional del stop motion, pues, o sea, la más clásica, pues, por así decirlo. Que creo que eso es aparte de lo que le da como, pues, lo bonito, ¿no? Que sea totalmente a mano y que ese es el arte del stop motion. Hace ratito decías, bueno, necesitamos tener muchísima paciencia para esto. ¿Qué otras cosas se necesitan para poder llevar a cabo un proyecto como este? Pues estar un poco demente. No, pues ocupas y paciencia, lo repito. Ocupas de verdad algo que se me queda muy grabado incluso de otros animadores de stop motion, incluso lo han repetido en un detrás de cámaras del extraño mundo de Jack. Es que si estás haciendo un stop motion pensando en el resultado, te vuelves loco. Debes hacer el stop motion pensando en la toma, en lo que estás haciendo, en disfrutar esa sesión que estás haciendo, no en pensar cuando salga la película.
No, debes de pensar en el momento que estás, y eso es algo que se ocupa, estar en el momento cuando estás con los personajes. Y ocupas también, yo creo que bastante valentía y mucha tolerancia a la frustración, porque no vas a tener resultados rápidos. O sea, para ver resultados de tu arduo trabajo vas a esperar mucho, entonces tienes que tener tolerancia a la frustración. Y pues normalmente un proyecto así es en equipo y eso es para todo el cine. Ocupas saber trabajar en equipo, o sea, todo eso creo que son cualidades ya que se transmiten hacia otros lados del cine, ¿no? Pero para el stop motion en particular, de momento te diría esas, ¿no? Esas. Y se lleva el proceso de preproducción más o menos igual, digamos, que otro tipo de animación, otro tipo de cortometraje, en donde tienes que hacer una lista de las tomas, un storyboard, o sea, ¿es el mismo proceso? De hecho, en gran medida es el mismo proceso. O sea, en muchos sentidos es el mismo proceso y en otros ya diverge o difiere, ¿no? Y ya cuando yo ya he hecho cortometrajes, he trabajado con actores, ya he notado y aprendido mucho de todas las partes donde son diferentes, ¿no? Pero en muchas partes son iguales. O sea, el guión, primero la historia que se convierte en guión, que es un storyboard, shot list, plan de rodaje. Todo eso es igual, tienes que hacer tus diseños conceptuales, tu paleta de color, tu departamento de arte. Sin embargo, pues los personajes no pueden ensayar, ¿no? Ensaya el animador, pero personajes, digamos, los actores, no haces casting, cuestiones así, ¿no? Pero otras cosas, postproducción, edición, música, Foley, sound effects, en muchos sentidos el proceso es similar y ya difieren algunas cosas que también sí son importantes. Y ahorita, por ejemplo, decías, bueno, yo he trabajado en otros cortometrajes con actores y acá pues no haces casting, ¿no? Pero ¿quién le da esa vida, esa esencia a esos personajes? Porque igual se tienen que mover, igual tienen que expresar algo. ¿Quién le da esa vida en ese momento? ¿Viene del director o hay alguien en especial que se encarga de moverlos? Sí, de hecho, bueno, muy buena pregunta. Primero que nada, al igual que en otros proyectos de cine en general, pues tienes que conocer bien a tus personajes, ¿no? Desde la historia hasta su diseño, ya sea que sea un personaje animado o un actor que le diseñe su vestuario, todo su background y todo. Y lo tienes que conocer muy bien, su historia, todo eso es igual, ¿no? Pero a la hora de estar en set grabando, el que le transmite la actuación, digamos, a tu marioneta es el animador. Muchas veces el director no es el mismo que el animador. Okay. O sea, el director está viendo el proyecto, la estética, la narrativa y viendo que el camino vaya en su visión. Sin embargo, no siempre él es el animador. Pero los animadores, básicamente, ellos tienen que, o tenemos, porque en este caso del regreso yo animé la mayoría de las tomas, a mí me tocó animar la mayoría, la gran mayoría, y tienes que actuar tú, como que tú eres. Hacer las poses, verte en el espejo, meterte en ese mood, estar animando y tú tienes que actuarlo y luego ya lo haces. Muchas veces lo que hacíamos era grabarme a mí haciendo movimientos, por ejemplo, en cámara, aunque yo no soy una niña de 9 años súper así, no, pero los movimientos en cámara. Las expresiones, ¿no? Incluso una vez hicimos una toma cenital donde ella camina y mis compañeros y yo nos grabamos de cenital caminando para ver cómo es ese movimiento. Y luego lo pasas a dibujos si no te sientes seguro y luego ya estás ahí, te tienes que meter en el mood del personaje. Tú actuarlo, hasta tú haces caras que nadie te está viendo, no importa, pero te metes ahí, tú lo experimentas cuando lo estás animando. Qué interesante. Entonces, y qué diferente el proceso, ¿no? Y ahorita que decías, bueno, igual me veo en el espejo y veo mis expresiones y todo, que a lo mejor sería como el mismo camino que hace un actor, ver ese reflejo, pero aunque tienen esas coincidencias, igual sigue siendo como realmente es un camino para darle esas expresiones a la marioneta. Sí. Y por ejemplo, claro, ¿cuántas marionetas son necesarias? Yo recuerdo cuando salió la de Pinocho del Toro, que mostró las diferentes marionetas de Pinocho que tenía, ¿no? Que eran muchísimas. ¿Ustedes contaron con diversas o era una sola y que decías, no, pues se cayó y se le rompió el bracito y órale, de regreso todo otra vez? Pues muy buena pregunta y sí, o sea, de hecho tienes varias marionetas del mismo personaje, obviamente al nivel de la película de Pinocho, pues el nivel de las condiciones y los valores de producción o digamos el contexto que contiene esa película nosotros no lo teníamos, pero en muchos sentidos es igual. Teníamos, por ejemplo, el personaje principal, Tienlu, que es prácticamente ella la que lleva todo el corto.
teníamos varias marionetas y de hecho el escultor Raimundo González, que te mando un saludo si nos estás viendo, él es un chico súper talentoso que de hecho pinta, hace escultura, ha expuesto en Estados Unidos, ha sido, no, se la admiro muchísimo, él hizo las esculturas, pero tenía que hacer, digamos, una pequeñita para los long shots o very long shots, una pequeñita, una mediana para los no sé, full shots o plano americano, así, y una gigante, con la cara así gigante, para los close-ups de sus ojos y todo eso. Ok. Y de todas esas que te digo, había copias. O sea, digamos, de la chiquita, había 3, de la mediana, había 3, de la grande. Tenía sus manos aparte y la pura mano para cuando, por ejemplo, está como imaginando el sol en una secuencia, ¿no? Entonces tienes varias marionetas. Entonces tienes que pintarlas todas igual, vestirlas todas igual. Nosotros teníamos botes gigantes de pintura que se llamaban color Tienlu. Es una mezcla de colores que no existe, que era la tez del personaje la mayor parte del corto. Ok. Entonces los tienes que pintar todos iguales, vestirlos todos iguales porque son la misma persona. Pero bueno, el mismo personaje en diferentes Claro. tamaños. Ajá. Entonces, uno como espectador no debe saber que son diferentes los que estás viendo, ¿no? En realidad es una sola persona o personaje que estás viendo durante todo el cortometraje, que creo que ahorita sería un buen momento para que todo nuestro público pueda ver un poquito sobre lo que estamos hablando. El cortometraje del que estamos hablando se llama El Regreso, el cual fue hecho hace 10 años, 2014, ¿no? Salió. Y ahorita en su 10º aniversario está otra vez teniendo auge, digamos, en algunos festivales o presentaciones. Entonces vamos a ver un poquito el tráiler de este cortometraje para seguir platicando sobre ello. Claro. Muy bien. Y al final estaremos solos frente al espejo roto de nuestros actos, intentando reconocernos. Acabamos de ver el tráiler de El Regreso, el cortometraje de stop motion de Nadia, que está cumpliendo su 10º aniversario. Estábamos platicando sobre la marioneta, todas las marionetas que tuvieron que hacer. ¿Y de qué material están hechos? Precisamente ahorita el que estábamos viendo que ustedes hicieron, ¿cómo llegaron a esa idea de hacerlo? Ya, pues es una idea es una forma en la que lo logramos muy particular, porque yo sé que en la línea formal de hacer marionetas de stop motion, aunque hay varias opciones, no es exactamente de esta manera, ¿no? Porque no teníamos los materiales ni los recursos para hacerlo exactamente de la manera más, digamos, más exacta, de los pasos exactos de los materiales que se suelen usar, los vaciados que se suelen hacer. Nosotros no contábamos con todo esto, ¿no? Pero el escultor, de la mano conmigo y con las personas que estábamos haciendo los diseños conceptuales, que no nada más, hubo gente que me ayudó, como María Eugenia Guevara, que era también asistente de dirección. O sea, no fui solo yo, pues, pero yo en la parte de llamarle el concepto. Él lo llevó a marionetas, pero él es escultor, pero él no tenía experiencia en marionetas de stop motion. Entonces, lo que hicimos fue moldes. Yo sé que esa no es la manera, sí sé cuál es la manera más ideal, pero esa fue la que pudimos, ¿no? La Claro, más cercana. Para el presupuesto que tenían y el tiempo que tenían y todo. Sí. Entonces hicimos moldes del personaje de diferentes tamaños y hicimos vaciados del personaje por ejemplo, en resina y diferentes partes del personaje que no se movían, podían ser resinas. Pero luego lo que los recubría era plastilina epóxica, que luego se queda fija después de modelar. Entonces los personajes, bueno, Tienlu en este caso, hablando de ella como base, tenía una estructura interna de alambre. Entonces vaciabas que es similar a estos robots, no robots, pero de metal que tienen en el stop motion, y vacías al personaje encima y se queda el alambre adentro, ¿no? Y entonces ya el personaje tiene ciertas
articulaciones donde se mueve y de ahí lo vistes con ropa, con toda la ropa, con tela de verdad. Es una mezcla de materiales muy, muy complicada de lograr gracias a nuestro escultor. Una mezcla de materiales, en el detrás de cámaras él habla más a detalle de eso, pero es una mezcla de material, la plastilina epóxica, la resina, los vaciados, y luego usábamos imanes para despegarle la cara y volvérsela a pegar para que tuviera diferentes expresiones. Todas las expresiones de la cara era un imán y entonces su cara se le podía quitar y se le ponía otra para que hiciera parpadeos, hiciera todo, porque no tenía ojos de diferentes, tenía caras enteras de diferentes modelos. Entonces así lo hicimos en mezcla de telas. De hecho, su ropa, por ejemplo, es tela, la capa es una tela muy particular, pintada a mano todas las veces que sale, y toda la orilla estaba cubierta con un alambre para poderla animar. Entonces esa era la Que de hecho manera. ahorita que mencionas la capa es algo que a mí se me hizo súper interesante cuando vi el cortometraje, porque no solamente, digo, la marioneta como tal lleva movimientos, ¿no? De los brazos, la pierna, la cara, como dices, pero la capa tiene tantos movimientos en cada toma que estás viendo que yo creo que se han de haber tardado muchísimo en esa parte, o sea, porque obviamente hicieron una capa que tenía movimiento con el aire, con cada vez que ella corría o se movía, que yo me imagino que fue una parte muy difícil de llevar esa secuencia. Sí, 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 tienes toda la razón. De hecho, era casi un personaje en sí mismo la capa, y como todo era difícil, así batallamos, pero la capa tenía su propia, como bien dice, su propia personalidad. Y de hecho esto es algo interesante que va ligado a, por ejemplo, el viento es muy importante en el corto. De hecho, por ejemplo, el chico, mi amigo y colega que se encargó de la música, la mezcla, el foley, el diseño sonoro, Jorge Gutiérrez, que también le mando un saludo si nos está viendo, él dijo que cuando le enseñó su trabajo, él estaba en Los Ángeles en un estudio, enseñó el corto a su maestro de Los Ángeles, que era de ingeniero de sonido, de mezcla y todo esto. Dijo que había que tratar a los vientos como un personaje. Los vientos en el corto son muy importantes, el sonido del viento, para dónde va, para dónde viene. Entonces la capa representa mucho eso, entonces animarla era también muy detallado, muy cuidadoso, siempre se tenía que estar moviendo, siempre se tenía que considerar hacia dónde. Y la meta del corto, o sea, la idea conceptual del regreso no es que se vea hiperrealista, ay, no sé si se están moviendo tan ágiles que pienso que son 3D o que son personas. No, la idea era aprovechar la técnica para tener esa plasticidad y que pareciera como un cuadro que cobra vida, o sea, como una pintura que cobra vida, no realista, no era la meta, sino dentro de nuestra realidad, del universo del corto, que fuera como una pintura que cobra vida, que tuviera de hecho, sí se ve como esa textura. Esa textura que tuviera, entonces la capa es muy importante para esa textura. Y ahorita que decías, bueno, la idea conceptual del cortometraje, ¿no? Les voy a leer un poquito sobre la idea que viene al principio del cortometraje, que bien decías, el personaje principal es Tianlu. Él sobrevive en un mundo vacío, conoce el hambre y el frío y tiene visiones de los mitos de sus ancestros. ¿Cómo llegaron a esta idea? ¿Te tocó a ti escribir el guión? ¿Nació de ti? ¿Lo hiciste junto con tus otros compañeros que estaban en el mismo equipo para poder lograrlo? Pero ¿cómo llegaron a esta idea de este mundo abandonado, solitario, ¿no? O sea, sin algo que crezca, totalmente terremoso. Totalmente triste, desolado, ¿no? Frío y ruin. Ay, pobrecita Tianlu. Pero bueno, la idea, yo hice el guión adaptado de la mano de la persona que hizo la historia, pero la historia de la historia es muy curiosa porque cuando yo iba en la secundaria, a mi hermano siempre le gustó escribir, no se dedica a eso, pero siempre ha tenido gran talento en la escritura también y pues le gusta viendo saludos y me ve. Pero él escribía en ese entonces historias, cuentos, relatos, ¿no? Digamos para él, ¿no? Pero yo ya estaba queriendo dedicarme desde la secundaria, ¿no? A la pintura, hacía cómics, hacía pequeñas cosas relacionadas en mi mundo para hacer universos de cine, de arte. Entonces él hizo esa historia y me la regaló en la secundaria y me dijo, la historia se llamaba diferente, era diferente, luego se hizo adaptada, pero la esencia está ahí, ¿no? Entonces me la regaló y me dijo, para cuando tú quieras hacer algo con esta historia, algo dentro plástico, creativo, esta es tuya, te la regalo. Y yo la leí, me fascinó, pero sabía que no estaba lista para hacer nada con esa historia, entonces nomás dibujaba, Tianlu desde la secundaria,
Y curiosamente puedes ver bocetos míos de Tienlu en la secundaria y la ropa que tiene es la misma ropa. Cambió, pero la ropa, la capa, estos aros que tiene como en el cuello morados y el vestido es igual. Su cuerpo es muy similar a cuando yo la dibujaba en la secundaria para un día estar lista para hacer algo interesante, grande para mí con ella, con ese personaje, con ese universo que bien mencionas. Entonces, cuando llegó este proyecto de titulación, dije, este es el momento de hacer esa historia. Entonces hice el guión adaptado de la mano de mi hermano, lo supervisó, pero yo hice el guión adaptado. Entonces, de ahí salió la idea y ya se convirtió a la hora de traspasarse al mundo audiovisual, pues se adaptó, pero la esencia está ahí, la esencia es la misma, pues, ¿no? Y creo que eso se ve reflejado porque, como dices, la traías ya contigo desde años atrás, ¿no? Entonces, creo que eso se ve reflejado en lo completo del personaje que podemos ver y en los movimientos, en todo, ¿no? O sea, creo que podemos ver que hay un background de tiempo. También hay una frase que está ahí que se me hizo muy interesante. Al final estamos solos frente al espejo de nuestros actos. ¿Por qué esta frase? O sea, ¿qué refleja? ¿Crees que refleja algo de ti? ¿Algo de ti está ahí? Sí, de hecho muchísimo. Mi alma se quedó ahí, estoy sin alma que se quedó ahí. No, sí, mucho de mí y siento yo de la realidad que yo al menos percibo y que mi hermano como escritor y los del equipo como aportando sus áreas creativas percibimos, ¿no? Pero digamos desde la conceptualización, al final estaremos solos frente al espejo roto de nuestros actos intentando reconocernos. Es que al final se trata de la responsabilidad, que al final vas a estar tú de frente de tus actos, dándote cuenta que no hay nadie más a quien culpar más que a ti, pues. Entonces tú eres el único responsable, no hay dioses, no hay seres maravillosos que vayan a venir a salvarte, pues. Eres tú y solo tú y estás solo y así es, ¿no? Ese es digamos, el concepto de eso. Vas a enfrentar ese espejo roto de tus actos, esa realidad en la que tú estás solo, ¿no? Pero no es nada más tan triste como suena, es agridulce en una manera muy extraña, ¿no? Ya si lo ven también, que hay gente que saca conclusiones incluso complementarias o diferentes porque así es el arte, ¿no? O sea, también la percepción de la gente que lo ha visto lo enriquece porque es algo de dos caminos, la gente que lo hacemos en este caso y también los que cuando lo vemos, cuando nos toca verlo. No, y cuando lo ves también la etapa en la que estás de tu vida, que lo ves, que si lo ves 10 años después, probablemente la perspectiva cambie, ¿no? Es lo bonito que, como dices, de todo tipo de arte. Pero mencionabas que es algo agridulce y hay algo en la historia de Tienlu cuando encuentra a sus ancestros y que es algo que veíamos al principio, ¿no? O sea, que es lo que la mantiene de cierta manera, quiero entenderlo bien, como que la mantiene en este camino, sobreviviendo, y luego se topa con ellos y vemos un cambio totalmente en el mundo de Tienlu. ¿Eso lo querían manejar por ahí o por qué la importancia de los ancestros viene también de algo de ustedes? ¿Cómo llegaron a eso? Sí, de hecho, muy buena pregunta. De hecho, eso es vital y esencial en la historia y esencial para Tienlu. Pues spoiler alert, pero el corto ya tiene mucho tiempo. Si lo quieren ver o revisitar para yo estaría honrada que lo vieran o lo volvieran a ver. Y no importa si hablamos más a fondo de él, ya está hace muchos años, pero verlo es otra experiencia, ¿no? Pero hablando de eso, Tienlu está en una situación totalmente desolada, ¿no? En la que pensarías que no hay nada por qué seguir. Para fines prácticos está sola en el mundo. Su mundo está totalmente sola, tiene hambre, tiene frío, está enferma. O sea, es una niña de 9 años, es algo muy triste, pero ella sueña con unos ancestros que le contaba a su madre, que eran unos seres preciosos, altísimos, con hojas adornadas, el pelo adornado de hojas doradas o de plumas oscuras, con las bocas llenas de perlas brillantes. Entonces ella veía a lo lejos estas luces, ¿no? En el horizonte y soñaba con encontrar a estos seres, no solo para encontrar a lo mejor esa salvación o esa salvación, pues, ¿no? Era mucho de ella buscaba, a pesar de estar en esta situación, y es lo que habla mucho del ser humano también, buscaba un entendimiento de sí misma. ¿Quién era en ese lugar? ¿Qué papel jugaba? Su identidad le fue robada hace muchos años, ¿no? Claro. Y tú te das cuenta que su identidad le fue robada porque ella estaba buscando a estos dioses, ¿no? Ya se decidió a emprender esta misión a ir y se encuentra en una ciudad abandonada, y lo que pasa es que se da cuenta que esos dioses nunca existieron, que los dioses eran los humanos que vivían antes, eran ellos mismos y que ella, aunque ya no parezca humana, con la piel azul, deshecha,
ella es uno de ellos y eso le da una cierta felicidad en medio de la catástrofe, la simplemente manera de reconocer su identidad, de que ella era parte de esa historia, que ella es uno de ellos, le da una felicidad, aunque su mundo sigue siendo devastador, tiene una pequeña sonrisa si la ven al final cuando se ve en un espejo precisamente roto que saca de un lugar que ya verán, ¿no? Entonces es eso, tiene eso, ¿no? Es muy importante para la historia. Sí, es muy curioso ver cómo llega a este punto y a ese momento de descubrimiento. Y aunque su mundo en realidad no cambie, porque va a seguir siendo el mismo, sí siento que termina con otra perspectiva sobre en dónde está. Totalmente, totalmente. ¿Qué fue lo más difícil de hacer este cortometraje? Uf, ay, todo, todo, todo. Fue, pues, no, te podría decir, la verdad hubo muchos retos. Ha sido también, antes de entrar en retos y dificultades, ha sido una de las experiencias más maravillosas de mi vida que yo voy a recordar por siempre, independientemente de que después le fue bien, lo que sea, el estar ahí fue de las experiencias más maravillosas de toda mi existencia y la recuerdo siempre con una sonrisa, ¿no? Y ahí digo, ay, güey, tiene sentido para mí mi vida estando haciendo esto, siento una pasión y no sé, una alegría demasiado grande, me siento plena cuando lo estaba haciendo y recuerdo eso como de los mejores recuerdos de toda mi vida, ¿no? Sin embargo, hay complejidades, retos y hay muchísimos, ¿no? O sea, una de las cosas más difíciles, te diré algunas, porque no te puedo decir una que sea la más retadora, porque son varias, ¿no? Y mis compañeros, mi equipo, que los amo, hasta la fecha somos, algunos seguimos trabajando juntos y todo, ellos también tienen su perspectiva de sus dificultades, por supuesto. Pero ya hablando de algunas, bueno, no teníamos dinero. No teníamos dinero, entonces sí queríamos usar materiales reciclables. El cartón no era cartón nuevo, era cajas que encontrábamos tiradas, papeles que ya estaban utilizados y reutilizar porque es simbólico para la historia del mundo destrozado al que llegó la humanidad y donde vive Tienlu. Entonces está hecho de basura, el set convertido en un set en su gran mayoría, ¿no? El set era tamaño, los cielos medían 6 metros, o sea, 6 metros por 4 metros. Las maquetas medían 6, 3, dependiendo metros en vivo, ¿no? Y hacerlas es pintar a detalle. Hay una escena donde salen flores, cada una de las flores está pintada a mano, se anima a mano. Y eso fue muy complejo. Entonces tú estás trabajando en algo que ya es complicado aunque tuvieras dinero. No tienes y logras resolverlo. Entonces animar es muy complicado, pero hay que tener un lugar donde poner todo eso, ¿no? Sí, no te cabe en cualquiera, en el patio de mi casa, sí, ¿no? Sí, no, y tiene que tener un cierto techo para la iluminación, todo esto, ¿no? Ya después de que fue muy difícil conseguir al equipo de personas maravillosas que terminaron estando conmigo y que trabajamos juntos en equipo, todo así fue muy difícil, pero recuerdo una anécdota que te voy a compartir de una de las dificultades, aparte de tener esa paciencia y mantener la meta en el horizonte, aunque se vea tan lejana. Trabajábamos en la universidad en un salón que nadie usaba y ahí teníamos nuestras maquetas, nos lo prestaron, nadie lo usaba y en un momento decidieron corrernos que ya no debíamos estar ahí y nos sacaron y estábamos en la calle. Con todas las cosas con así. todas las cosas y con las maquetas de 6 metros en la calle ahí de la universidad y yo la verdad tenía muchísimo miedo, estaba bastante más joven y bueno, eso no sé si juega un papel, pero es para contar el contexto. Y tenía mucho miedo, no sabía qué íbamos a hacer, a dónde nos íbamos a ir. Yo estaba con las maquetas en la calle y mis compañeros diciéndome, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sigue? Y yo, no se preocupen, todo va a estar bien, vamos a resolverlo y esto va a seguir. Ustedes ahorita van a ver. Y por dentro quería llorar, me quería desmayar, pero si yo me desarmo, si yo me desmayo, así lloro acá y muestro, no es que no tengas que mostrar humanidad, yo me refiero si muestro que la desesperanza o la desesperación, pues va a entrar el pánico en todo el equipo, ¿no? Claro. Pues para mí fue ahí uno de los puntos que recuerdo como anécdota en los que fue muy difícil mantenerme en pie y no perder la esperanza, ¿no? De aguantar todo eso, ¿no? Y luego esa cereza en el pastel. Luego encontramos otro lugar y otro y seguimos y se logró, pero eso es muy difícil. Es una experiencia que recuerdo. ¿Y dirías que fue más difícil la pre, durante o la post? Ay, yo que todas tuvieran sus dificultades. Todas tuvieron sus dificultades, pero la producción tal vez la remarcaría, no en el sentido de que las otras áreas no tengan su dificultad y su nivel o sea, además de la gente que trabajó ahí, mi admiración de hecho para todas las áreas,
pero en la producción como es tan larga, como la mayoría del tiempo de esos años se fue ahí, como tienes que estar animando diario por varias horas a la vez que no te están pagando, y son años animando sin poder ver el resultado, con las maquetas estas gigantes, sin saber dónde ponerlas, teniendo que continuar y continuar y continuar por años con un equipo al que no le estás pagando en una producción tan larga. Yo creo que en este caso diría que la producción, en este caso en específico, sí. Es que es demasiado detalle. Demasiado detalle, sí, claro, demasiado trabajo, demasiado esfuerzo, demasiado... Y por ejemplo, en el día, ¿cuántas horas trabajaban en un día? Pues trabajamos bastantes horas, había días que se podían más que otras y situaciones en las que se podía más que otro porque cosas estaban listas o no estaban listas. Entonces, normalmente estábamos el asistente de dirección, Maru Guevara, que es mi amiga y ella también es la asistente de dirección y también pintaba y hacía cosas. Estábamos ella y yo seguido animando, pintando, ella y yo animando juntas con un disparador a distancia, tomando las fotos, yo animando. Y nos poníamos, no sé, unas 6 horas al día, depende, 7, a veces más, a veces nos aventamos jornadas muy largas, pero aparte ya sea que estuviéramos al mismo tiempo estudiando el final de la universidad y trabajando, yo trabajaba de medio tiempo aparte de eso y aparte de terminar la escuela, entonces le dedicamos el resto del tiempo que podíamos. Entonces ese tiempo le dedicamos al día, ¿no? Y a veces días enteros, jornadas enteras, a veces 6 horas, a veces 4, depende qué. Y algo padre que hicimos fue que conseguimos gente de servicio social, que el director de diseño nos dejó que hicieran su servicio social con nosotros, entonces ellos nos ayudaban. Había mucha gente que iba a hacer su servicio social ahí. Y es que de hecho, al final ya en los créditos, varios minutos ya, créditos y créditos y créditos y créditos. Entonces, me gustaría que nos platicaras un poquito sobre eso, sobre toda la gente que se necesita involucrada para lograr estos 12 minutos. Toda la gente que está detrás, pero si nos los pudieras platicar ahorita después del corte, estaría súper bien. Vamos a un corte, estás viendo Detrás del Set. Estamos de regreso en Detrás del Set, acompañados de Nadia Islas. Ella es directora de cine ensenadense, que nos está platicando sobre su cortometraje que está en su 10º aniversario, El Regreso, que es en stop motion. Ya platicamos bastantito sobre la técnica del stop motion, que no es cualquier cosa, es algo muy complicado. Y precisamente por eso se necesita gran cantidad de gente que esté apoyando. Ustedes se tardaron 3 años pasadito y en los créditos podemos ver muchísima gente que estuvo ayudándolos y participando en diferentes departamentos. ¿Cómo lograron juntar, ahorita nos decías, bueno, con servicio social y todo eso, para juntar todo el crew que se necesitaba? Pero la verdad es que fueron demasiadas manos involucradas. Sí, tienes toda la razón. De hecho, fueron demasiadas personas para un proyecto que, pues, o sea, no tenía, digamos, presupuesto, era pura pasión de que sí, lo lograremos, y se ponía la camiseta. El proyecto es de todos, cada nombre que aparece ahí es dueño también del Regreso, ¿no? Pero aparte del crew principal, que fue complicado pues conseguir que trabajar juntos porque no tenía yo experiencia previa en ese sentido o contactos previos. Aparte de eso, las personas de servicio social, se ocupa mucha gente que meta las manos para pintar sets tan grandes, para hacer montañas que llegaban acá, como les digo, 4 metros, pintadas a detalle, pintar un chorro de capitas de Tienlu, hacer un montón de cosas. Hasta nos ayudaron en el estreno a repartir invitaciones, en el estreno que hicimos en Guanajuato, que salió muy padre. Entonces les estaremos eternamente agradecidos a esa gente de servicio social, por ejemplo, que hicieron toda una gran labor. De hecho, una chica que entró a servicio social terminó siendo asistente de producción y terminó con nosotros su vida a hablar en el podio, igual que nosotros en los créditos, así como el crew principal llegó hasta allá porque él estaba muy interesada en estar ahí. Y la gente no se da cuenta a veces de todo lo que se requiere para hacer cine, ya sea un proyecto corto, largo, con actores o
animación de cualquier tipo, parece más sencillo de lo que en realidad es, y hay muchas manos que se ocupan porque el cine es el arte que une a todas las artes, o sea, hay de todas las artes, hay diferentes tipos de, tanto personas que hacen diferentes técnicas, artes, o sea, todo tipo pues de hecho, ingenieros de sonido, o sea, gaffer, o sea, hay un chorro de áreas, ¿no? Vestuario, que se conjuntan, músicos que se reúnen para lograr un proyecto, ¿no? Eso tiene de peculiar el cine y eso es de lo que amo el cine, pero también lo hace muy complicado. Y a los demás, pues los fuimos juntando poco a poco. De hecho, a lo mejor una anécdota que puedo contar de cuando juntamos no, había una leyenda en Guanajuato que era un chico que se llamaba César Guevara y era un editor, pues hacía cine y había estado en la Expresión en Corto, que era antes de la Expresión en Corto que se volvió el GIF. Y él era así como que nos ponían sus cortos en la universidad. Él salió de aquí y es uno de ustedes. Hace varios años él salió de aquí. Era una leyenda, trabajaba en edición dentro de la universidad. Entonces fuimos a hablarle, a mostrarle una de las tomas. Una teníamos donde sale de espaldas Tienlu, que se le está moviendo la capa. Y fuimos a mostrársela así para que nos diera un consejo, una guía, lo que sea, ¿no? Y llegamos con César así de, oye, tú eres César, mira, tenemos este proyecto. Y al final de esa conversación, César dijo, lo lograremos, lo vamos a terminar. Y se metió a editar el proyecto, también. Se unió. Y él, pues, es una persona clave, ha sido una persona clave en mi carrera y es el editor de todos los cortos que yo he dirigido hasta el momento. Todavía, después de todos estos años, él ha editado Debacle, Pedazo, él ha editado todos los proyectos, una persona a la que ha aprendido muchísimo y él se unió, se invitó al proyecto solo, no la podíamos creer. Y así porque confió y vio que había... Confió, le gustó, creyó en nosotros y eso nunca dejaré de agradecerlo. Y esa es solo una anécdota. Cada persona que entró tiene la suya, ¿no? Pero para compartir una ahorita, ¿no? ¿Y cómo es precisamente ese proceso de post? Porque al inicio nos decías, bueno, el stop motion son 24 cuadros por segundo, ¿no? Ustedes hicieron eso, 24 para, ¿ok? Y luego ya tienes las fotos, ¿las hicieron digitales? ¿Qué haces ya con ellas así? ¿A edición derechito o cuál es el proceso para poder hacerlo? A partir de la producción lo que hicimos es, pues teníamos todas las fotos, las diferentes tomas, ¿no? La claqueta era una hoja a veces y un aplauso, lo que sea, no había sonido porque son fotos, ¿no? Así que no importa, era una hoja, toma 20 y ya. Entonces tienes las diferentes tomas de tus escenas, o sea, los takes de las tomas, todo esto, ¿no? Las escenas, etcétera, y vas grabando. Y lo que hicimos con César, como él se unió desde un principio, fue que teníamos el storyboard, digamos, como un animatic, como viéndolo como en video, y estaba movido, digamos, tiene un papel, el dibujo así, nomás como en 2D, ¿no? Para entender cómo iba a funcionar. Y luego cuando agarramos ritmo fuimos reemplazando ese animatic por las tomas reales. Entonces, mientras nosotros hacíamos la animación, él ya iba editando las tomas que le iban llegando para avanzar, pues. Entonces, él tomaba las fotografías, las metía en el programa, las corría a 24 cuadros por segundo, y le daba como un editor de cine de cualquier tema, pero con las fotografías en paralelo. ¿En el caso de stop motion se hace la filmación lineal? No, de hecho tampoco. Igual que en el cine, como tú sabrás que también tienes mucha experiencia aquí, no se graba cronológicamente necesariamente, se graba en base a muchos factores. Y en este caso se grababa, teníamos un gran así en la pared, con todas las tomas que se iban a grabar, qué días y cuáles iban a grabar juntas, como un tipo pizarrón que montamos con otro cartón que teníamos ahí. Y, por ejemplo, nosotros fuimos grabando, si montábamos un set, que era súper complejo de montar, poner el cielo de fondo, poner la tierra azul, montar todo. La idea era sacar todas las tomas que fueran en ese set con esos tamaños de personaje, todas primero, aunque salieran luego en otro orden. Todas las de ese montaje. ¿Están seguros? ¿Ya quedaron bien? Sí, estamos seguros. Ahora desmontar y otro, y ahí todas las que fueran en este otro set, y luego se intercalaban, o sea, no son cronológicas. Porque ya no había manera de que, por ejemplo, si te habían faltado algunas, de regresar. Pues sí había, pero no era Tenías que volver a hacer todo. Sí, no, era muy poco viable y demasiado difícil y muy
No, la idea era teníamos varias opciones de una misma toma, o sea. Exacto, o sea, tú recomiendas que es mejor tomar más fotografías de las que tienes consideradas en mente. Claro, de hecho al final en el cortometraje se utilizaron 15.500 fotos y pues sí hubieron muchas que no quedaron, pues, pero yo en el cine, tanto en animación como en cine con actores live action, lo que sea, pues yo siempre tomo muchas tomas, o sea, no exagerado, pero definitivamente más de una, siempre 5, 6, 10, siempre porque así tienes protección, ¿no? Incluso cuando una queda perfecta, según en tus estándares ahí, dices la de protección y grabas otra por protección, por eso de verdad, literal, la palabra protegerte de posibles cosas que se dañe un archivo, y lo mismo es con el stop motion. Entonces, lo interesante aquí fue que paralelo él iba editando, paralelo a que nosotros animábamos. Entonces era interesante ir viendo cómo se iba rellenando con lo real. Y entonces el regreso le fue muy bien. Después de ahí ustedes ganaron el GIF en el 2015 y siguió en proyecciones en Estados Unidos, en Argentina, en diferentes países. ¿Qué fue para ustedes tener este logro y que llegara tan lejos a tantos países? Algo que ustedes habían dicho, bueno, un proyecto de titulación, ¿no? Para nosotros, pero no, la verdad es que crearon algo increíble que se fue a diversas partes. Ay, muchas gracias. Sí, la verdad es que le fue súper bien y no nos lo esperábamos para nada. O sea, no era fue como un sueño hecho realidad. Para mí fue un sueño cuando las veía en la cámara rápido las tomas y cobraba vida el personaje. Yo ya estaba viviendo en un sueño, yo ya era un sueño hecho realidad. Entonces todo esto era como una locura, ¿no? Yo no era la intención, no era necesariamente el fin de que sí, o qué bueno que nos fue tan bien, pero no era algo que pensábamos en lograr hacer lo mejor que pudiéramos y luego vinieron todas estas cosas. Nuestra meta era, por ponerte un ejemplo, que vamos en festivales grandes como el Festival de Portland, Film Quest. De hecho, Film Quest se llevó una curaduría de sus cortos de toda su historia como festival a Utah con los mejores cortos de animación de toda su historia a un festival de animación y nos llevó a nosotros este año, que justamente es el 10 aniversario, o sea, sigue mostrándose. Pero, por ejemplo, en el GIF nosotros queríamos participar y quedamos seleccionados y ya con eso estábamos, ¡ay, wow! Así, ¿no? Entonces conseguimos unos fondos para distribución. Entonces me dijo César precisamente que él sigue viviendo en Guanajuato, yo para ese entonces ya estaba en Ensenada, que fuera al festival porque iba a estar el corto ahí. Entonces, ¿cuándo es mejor que yo vaya? No, a la premiación no, porque no vamos a ganar. Entonces voy a ir antes a hacerle promoción. Y lo interesante es que mientras estaba el GIF, nosotros teníamos una exposición de el regreso en el Museo Dieguiño, que los convencimos de poner las maquetas ahí y la gente podía conocer las maquetas, ver a los personajes, una exposición de arte que estaba... ¿Pero dónde guardaron todas las maquetas? Las pusimos en el museo, las otras las guardamos en la casa de César, que tenía una casa grande, y las que pusimos a exponer, mis compañeros montaron una exposición en el Museo de Guiño que está al lado del Teatro Juárez. Entonces la gente podía ir a ver, a conocer a los personajes, a ver las maquetas en vivo en una expo, ¿no? Exposición. Bueno, pues entonces fui ahí a promoverlo. César se quedó con las maquetas en su casa hasta que decidimos tirarlas. Hicimos ahí un funeral con las que ya no, pues ni modo que las guarde por siempre. Regresaron a ser recicladas. Pero fui a promocionarlo, estuvimos en entrevistas, estuvimos en festivales en el festival en otras proyecciones, conociendo a los otros directores, en preguntas y respuestas y todo. Mejor aquí lo promociono, le sacamos provecho a que más gente lo vea. Y a la premiación, pues ya, o sea, tú, ¿no? Entonces ya no vamos a ganar, mejor ahorita, ¿no? Le saco provecho. Entonces yo ya estaba en Ensenada y me hablan por teléfono y que ganamos el primer lugar, el mejor corto guanajuatense de todos. O sea, y era compitiendo con ficción, con live action ficción, con documental. Era una categoría muy complicada que antes tenían ahí, que mezclaban géneros, y ganamos el primer lugar en la premiación, en la alfombra roja, en el Teatro Juárez. ¿Y estabas acá? Y yo estaba acá, César se subió a agarrar la estatuilla que hasta la fecha tenemos del primer lugar en el GIF y no fue de traje. Yo, César, tenías que ir de traje, o sea, ya, pues, pero se subió con su camiseta del regreso. ¿Y cómo es la vida? Mira, chécate que a veces uno hace cine y wow, la gente a veces cree que hacer cine ya eres un glamuroso, que llegas a grabar y que mi café, por favor, y mi silla, ¿dónde está? Y la sabes, eso, si vas esperando eso, creo que no te estás metiendo en la carrera correcta, al menos desde mi perspectiva, no es así y no se trata de eso. No se trata de eso, que te puede ir muy bien y eso es una experiencia
verdadera, yo ya no estoy en esa posición, pero ese corto le fue muy bien, lo grabamos. Yo me regresé a vivir en Ensenada y luego busqué trabajo y no encontraba trabajo, entonces en lo que hacía mi siguiente corto y me movía otra vez, ¿no? Entonces yo estaba trabajando de mesera y atendía a la barra y todo de una tienda de vinos y hacía todo, yo limpiaba el baño, todo hacía, ¿no? Entonces me dijeron, hey, te hablan por teléfono y yo literal me quité los guantes de estar limpiando el baño, la taza del baño del lugar de vinos, me quité los guantes y yo, ¿quién me habla? Ganamos el primer lugar en el GIF. ¡Oh, no puedo creerlo! Los contrastes de la vida, o sea, no es como te lo pintan, o sea, ganamos y fue una gran felicidad, pero pues yo me quité los guantes de estar limpiando el baño donde era mesera, que era un gran trabajo, lo recuerdo con cariño, hice muchos amigos, pero no es lo de que, ay, o sea, tráiganme mi macchiato, como dice un amigo, o sea, no. Hay muchos contrastes de esa naturaleza y yo lo cuento con orgullo porque así es, pues, o sea, o al menos mi historia, habrá otras que no hayan vivido eso. Pero literal, cuando a mí me dijeron esa noticia, yo estaba limpiando el baño. Sí. Y en general creo que la mayoría de las historias son, haces un proyecto y luego estás desempleado, automáticamente estás desempleado, ¿no? Sí, en lo que encuentras otro proyecto y es donde vienen estos trabajos que se tienen que hacer para poder volver a hacer otro proyecto. Que tú has seguido haciendo otros proyectos en cine y en otros, ya live action, ¿no? Ya con actores, que de ahí te fuiste a hacer Debacle. Sí. ¿Cómo nació ese proyecto? Pues ese proyecto, pues desde que yo estaba en esa tienda de vinos trabajando, haciendo mesera y todo eso, de todo, atendiendo, y dije, este es el vino no sé cuál y tiene tanto de barrica y lo que sea, y aprendí mucho de vinos y estaba ahí. Desde ahí yo ya estaba haciendo las bases del siguiente proyecto. Entonces ya teníamos la idea, la historia es también de alguien del equipo muy importante que se llama Roberto Mora. Él tenía esta visión, ¿no? Él decía, dame una historia, tú eres muy creativo, dame una historia. Y entonces yo quería escribir en base a una historia que me diera él, hacerla juntos, ¿no? Y me dio una idea y de ahí partí, no dejaba de hacer dibujos sobre este personaje que se llama Abadón, que es un demonio deprimido. Okay. Es un demonio que llega a un pueblo a aterrorizar y a matar gente, un pueblo tipo San Vicente. Y cuando llega, él es el Bob Esponja de los demonios, llega a matar a todos, pero la gente bien rápido le pierde el respeto, le pierde el miedo y él pierde su confianza, entonces ya no puede matar a nadie, le hacen bullying, el niño de ahí le hace bullying, entonces pierde su confianza y su cae... esencia de demonio, de ¿no? demonio y cae en una depresión horrible, ¿no? Este personaje yo estuve dibujándolo en los tiempos libres en la tienda de vinos hasta que se pudo grabar mucho tiempo después. Pero en medio de empezar Debacle, que fue toda otra aventura, me tocó hacer dirección de arte en videoclips, dirección de arte en otros proyectos de cine, trabajar en más de un videoclip, trabajar en ese tipo de proyectos y logré, antes de que se lograra Debacle, empezar a trabajar por mi cuenta ya en el área creativa, incluyendo diseño, dirección creativa de un estudio de diseño, ya como quien dice, volar a trabajar en puras áreas creativas, en ese espectro, para de ahí hacer mi vida, ¿no? Y paralelo hicimos Debacle también sin dinero, también así, y ese está iniciando su gira en festivales. Que también tomó su tiempo, ¿cierto? Muchísimo. Se atravesó pandemia. Tuvimos que justamente... a todo el mundo le atrasó todos los proyectos que tenía. Todo. Claro. Tuvimos esa pandemia. Era un proyecto pues bastante caro porque es un corto largo con muchos efectos y cosas y muchas locaciones y dura mucho. Entonces sí, pandemia y esperarnos para aplicar a diferentes financiamientos que no se dieron la mayoría y hacer movidas para lograrlo. Entonces tardamos mucho. Pero lo logramos, ya está hecho. Y pues, ¿ahorita lo tienen en etapa de festivales? Sí, por eso en las redes no hemos hecho ruido porque la idea es cuando empieza a estrenarse, que toma su tiempo, que lo vayan seleccionando, vamos a esa noticia y a partir de ahí empezar esa etapa de nosotros dando a conocer el corto, hasta eventualmente cuando se haya estrenado a nivel internacional, esperemos nacional y todo estatal, etcétera, el estreno en Ensenada empezamos a hacerlo nosotros, digamos, crear un evento lo más grande que podamos, especial, porque pues aquí está la mayoría del crew y mucha gente que nos apoyó. Entonces ya cuando ya se haya dado la gira lo vamos a presentar aquí gratis, no sé, en grande, lo más grande que podamos. Entonces, de hecho, para que te vayan siguiendo de una vez, para que se enteren cuando sea la fecha y lo puedan ver. Para que vayan a compadecer a este demonio deprimido Abadón, vayan a darle su amor. Está muy raro. Lo van a amar o odiar, pero la idea es que, pues, a ver qué pasa, ¿no? Como lo recibe la gente, porque sí es muy raro y ese proyecto es muy
como dices tú, tiene mucho de mí ahí también, más y todavía intenso, más oscuro, aunque sea con un tono más de comedia negra. Ajá. Es todavía más a las profundidades del abismo, ¿no? Entonces, pero el tono es como una farsa con humor negro, ¿no? Claro. Entonces, Y lo unimos también a tu siguiente proyecto, que sería Pedazo, que tiene tema de zombies. Ajá. Y romance también podemos decir, Sí, ¿no? Algo sí, así. sí. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre ese proyecto? Ah, claro que sí, con mucho gusto. De hecho, pues como pueden empezar a notar a mí Sí, ahorita el vamos a ver terror. por qué de esa línea de trabajo. Sí, el terror es lo que más me gusta, ¿no? El género de terror y todo lo que representa desde niña. Sentía mariposas en el estómago cuando íbamos a rentar una película. Para que vean lo anciana, ¿no? Rentar una película de terror, mariposas en el estómago. Sentía mariposas en el estómago. Todavía cuando voy a ver una película de terror que estoy esperando mucho, siento mariposas en el estómago, ¿no? Me encanta ver y hacer y leer y todo terror, ¿no? Pero bueno, este corto nació, tengo un amigo, colega, un gran amigo y colega con el que trabajo que hace maquillaje de efectos especiales y también hace efectos especiales, prop master lo saludo, Ángel Frost. Él quería hacer un proyecto en específico, él decía algo pequeño para mostrar sus efectos y yo le decía pues una toma zoom out y ya así un detalle zoom out y luego Ángel Frost así, no, pero quiero una historia y que quiero, pues eso ya no es un proyecto pequeño. Eso y ya que es algo más grande. ya es algo más grande, ¿en qué te puedo apoyar? Y me dijo, pues quiero que tú lo escribas conmigo y lo dirijas. Y yo, ¿estás seguro que quieres que lo dirija? Porque si yo lo dirijo, entonces yo voy a tomar las decisiones creativas finales y pues ni modo, tú para que me invitas, ¿no? O sea, y él así, no, yo quiero tu visión ahí. Pero tiene que ser, lo que él tenía en parámetros es que fuera de zombies. Okay. Y yo del terror, confieso que los zombies están en los lugares más bajos de mi apreciación, pero aprendí a apreciarlos más con este corto. No es que no me guste ninguna película de zombie, pero no diría que es mi top, no voy a hacer Claro. zombies. Pero él me puso estos parámetros y juntos hicimos el guión y se logró algo que pues muy especial porque fue con este reto, ¿no? Y al conjunto con él lo escribimos. Y ya se volvió un corto, pues no un corto pequeño, tiene un crew con todo lo que es el proceso Todo de un lo que cortometraje, implica. todo lo que implica. Y ese proyecto pues sí básicamente es una historia de amor, pero con zombies, ¿no? Digamos, pues digamos que de la degradación del amor y de ver cómo la persona a la que tú amas, que es tan esencial para ti en tu vida, se convierte en algo que tú desconoces y lo doloroso que puede ser eso y desprenderte de esa unión que tienes para de ver si sobrevivir o mejor nunca desprenderte y quedarte ahí y morir, ¿no? Entonces usamos esa historia de zombies para contar algo así y él mostró sus maravillosos efectos especiales y todos contentos, ¿no? Y ahorita está en postproducción, César Guevara lo está editando, el chico que mencioné antes, y hay un gran equipo, algunos son los mismos que Debacle o que El Regreso incluso, Ajá. y otros son nuevos, chicos nuevos y chicas que he trabajado que ha sido maravilloso. Y actualmente estoy escribiendo mi largometraje, el primer largometraje, la ópera prima. Estoy en proceso de escribirlo y buscar Llegó el financiamiento. momento de... Llegó el momento ya es el momento. Y podemos esperar más demonios, más zombies, Sí. más oscuridad. Sí, muchísima oscuridad, demasiada depresión, magia negra, brujas, entonces demasiada depresión, muy oscuro, muy oscuro. Entonces ese será el proyecto de largo está en desarrollo, o sea, todavía no está el guión, pero ya es un hecho que se va a hacer o muero antes en el intento. Ay, Una de no, dos, ya no, lo no. dije. No, pero por lo que puedo ver, tú vas creando estos personajes desde mucho tiempo antes, a lo mejor en tu cabeza, luego los pasas al papel, luego los vas modificando ahí para poderlos llevar a una pantalla. Entonces creo que ese es el proceso que tú llevas, ¿no? Desmiénteme si estoy en lo Sí, en lo claro incorrecto. que sí, ajá. Pero nacen desde mucho antes para poderles dar esta forma y poder llegar a una pantalla ya completos. Uh-huh. ¿Cómo está esa parte creativa, esa mente que tienes y cómo eliges y dices, bueno, de todo lo que me viene a la mente, este es el demonio que quiero mostrar, este es el personaje que quiero llevar? Uh-huh. ¿Cómo
nacen de ti? Buena pregunta. Es muy difícil decidir o siquiera saber cuál es la historia que vas a contar. Y ya una vez que decides cuál es los personajes base o la línea base, todavía es bien complejo llevarlo a guión, ¿no? Pero sí, es algo siempre muy conectado con mi interior. Yo siempre me ha encantado escribir y toda la vida he escrito. Guiones ya llevo varios y todo, pero yo siempre decía, no, pero yo no escribo, pero voy a escribir porque nadie más va a escribir, entonces, perdón, yo voy a escribir. O sea, yo no me la creía de poder escribir, yo amo escribir, pues, ¿no? Y ya ahora, ya llegó una etapa donde dice, ya llevo varios, digo a mí misma, llevo varios guiones, voy a abrazar el área de escribir que tanto me gusta, que ya la estoy haciendo, o sea, para meterme más a profundidad en eso, ¿no? Entonces siempre tuve una relación con la escritura, esta creación de estos personajes, ya sea en conjunto con alguien más, la historia a partir de alguien más o totalmente de mía desde cero. Hay una creación de personajes que tengo que yo hacer clic y conocerlos muy, muy, muy bien antes de empezar siquiera a pensar en tocar una cámara, deja tú, o sea, entonces sí, o sea, el personaje lo tienes que conocer muy, muy bien y elegir a esas personas que te van a acompañar en el desarrollo. Pero tú ya tienes que llevar a un personaje a algo base fuerte, que aún así se va a trabajar muchísimo, como este largo que está en ese proceso. Pero sí, o sea, depende qué personaje saco inspiración de eventos personales. Siempre pongo algo de mí, aunque no sea directo, no es biografía ni nada. Pero algo de mí siempre hay ahí, algo, y aparte de experiencias vividas, conecto. Y un momento donde hago clic con un personaje y digo, este va a ser. Así, de muchas ideas, muchas historias, muchos escritos, como que llega un momento donde, así, siento este va a ser. Claro. Ya lo conozco, ya. Como dices, como las mariposas en el estómago, en el estómago, ¿no? O sea, sí, algo te dice esto. Sí, sí, ya siento así, sí, las mariposas en el estómago, ya siento así como, mucho gusto. Tú eres un personaje que va, o sea, ya eres, aunque te falte trabajo, ya eres. Y siento eso, y ya, siempre he sentido como, y ya me agarro y ya es. Entonces, Abaddon, el demonio antes mencionado, yo ya sé, desde antes de grabar, pero ahorita más, yo ya sé qué haría en todas las situaciones. Yo ya sé cómo se comportaría en este video, ya sé qué te diría, pues, o sea, en su idioma. Yo ya sé qué haría en el metro, en el camión, claro, ¿sabes? Lo tienes totalmente 360 grados ya formado, lo conozco, ¿no? Lo conocemos las personas del equipo, entonces desde que nació era una imagen muy vívida y toma más vida cuando lo vas creando. Entonces así es el proceso, mucho por la escritura, que ahora ya abrazo que pues sí escribo, me encanta escribir, ya voy a seminarios de literatura, ya lo he hecho antes, pero ahora ya no estoy diciendo, pues voy a escribir. Tenía esa situación de no creerme el lado de la escritura y a la vez estarlo haciendo, una mezcla bien rara, que igual lo cuento para las personas que nos estén viendo, que a lo mejor quieran hacer algo y no se la crean que ellos lo puedan hacer o sienten que ellos no pueden ser los que hagan una cosa. Yo he vivido eso. Y es mejor abrazar quién eres y hacer lo que ya haces sin tener que disculparte por hacerlo, aunque no seas el más perfecto ni maravilloso en ello, y estar dispuesto a aprender y aceptar que te encanta y no estarlo haciendo en secreto porque tengas miedo de que tú no deberías estar haciendo eso. Entonces yo he vivido esa experiencia. Eso precisamente lo que deja la marca personal en cada uno de los proyectos, ¿no? Y tú ya traes una línea, una manera, una forma, unos personajes muy especiales, con igual unas historias muy únicas, y creo que esa, como dices, bueno, si ya abrazo lo que yo quiero hacer y lo que siento y lo que quiero expresar, pues esa es la marca que vas a dejar, obviamente, mucho más clara para toda la audiencia y el público que te está viendo. Gracias. Y precisamente ahorita que decías, bueno, fue muy difícil para mí, para ti, poder abrazar eso, ¿no? Y decir, a ver, créetela, o sea, sí lo puedes hacer, ya lo estás haciendo, hazlo. ¿Qué pasa con el aspecto de ser mujer? Porque mujer en el cine, vemos más nombres en la actualidad, pero seguimos teniendo un porcentaje muy bajo de presencia en directoras de cine. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cuál fue el camino? ¿Tuviste alguna piedra por ahí en el camino o dijiste en un momento en el que hayas dicho, a ver, o sea, por ser mujer, ¿me conviene o no me conviene? Porque también creo que, por ejemplo, en Pedazo, el crew y ustedes pues son mujeres en mayoría, ¿no? Y eso también ayuda al proyecto. Pero ¿cuál es el camino, el proceso de una mujer en dirección de cine? Pues eso es algo ya también que en lo que tú tienes mucha experiencia participando ahí, siendo mujer también en proyectos de cine, y lo entenderás también muy bien, y cada quien desde diferentes perspectivas aportamos a este universo que sí definitivamente
Es la realidad, hay más hombres. En todos los crews de cine que yo he estado hay más hombres. Siempre hay una gran cantidad de hombres en porcentaje mucho mayor a la de mujeres. Es una realidad, simplemente así es, no de que por qué y qué. No, así es. Y no tiene nada de malo. De hecho, los chicos con los que yo he trabajado los adoro, me encanta trabajar con ellos y me ha tocado mucha suerte en la gran mayoría de los casos y ha sido una experiencia increíble, ¿no? Pero hay más hombres y muchas veces es difícil, por ejemplo, tú llegas a dirigir un corto con un grupo de la mayoría hombres y aparte con más experiencia que tú, que tienen carreras, caminos, que van contigo a ser tu director de foto, tu músico, tu etcétera, y tú tienes que tener una voz firme y creerte la persona que eres dentro de ese proyecto y que no es tan común que sean mujeres e incluso te preguntas, yo les diría al público, ¿por qué creen que haya más cantidad de hombres? ¿No? Lo dejaría la pregunta al aire, Okay. ¿por qué? Porque hay muchas respuestas que podemos dar, ¿no? Pero es una realidad, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, dicen que cuando aplicamos a IMCINE, decían que era la mejor oportunidad para aplicar a IMCINE porque estaban buscando directoras mujeres y cortometrajes de género, de terror. Entonces yo dije, pues yo soy mujer, hasta donde sé. Yo aplico a todo. Y yo hago terror, o sea, y entonces aplicamos a IMCINE, que se redujo de varias becas a solo como una. Y el que ganó fue un hombre que no era un corto de género, era un corto de drama, que no tiene nada de malo, pero era un drama de una pareja, o sea, un drama... Okay. terror clásico, digamos, por así decirlo, que igual y quedó excelente, pero no fue ni una mujer ni un corto de género. Yo me quedé, o sea, ¿en qué estaban buscando eso? Muchas veces tanto, y fíjate, ahí no es de que entonces hubiera ganado yo, Nadia, Ajá. no, o sea, otra mujer en un corto de género que según eso estaban buscando, o sea, pero no se pueden sesgar. Yo creo que si hay un hombre que haga algo maravilloso, la competencia debe de estar pareja ni para un lado ni para el otro, no debe haber ninguna... Claro, el trabajo es el que debe de decir, hablar, ¿no? entonces claro. yo no estoy diciendo que no fue así en este caso. Lo curioso fue de que estamos buscando mujeres si la convocatoria que hagan dice género, algo, como que están tendiendo a querer encontrar, ¿no? ¿Y por qué dicen eso? Porque no hay tantas, porque no ha habido tantas mujeres, y yo lo relaciono mucho con algo que es para mí muy importante, y tal vez hay un paralelismo en las historias de mujeres artistas que nos estén viendo o no, pero algo que lo representa mucho es el género de terror. El género de terror dentro del cine es es mucho más difícil conseguir financiamientos, mucho más difícil que el gobierno del estado te quiera apoyar en un corto de un demonio que está deprimido, claro. Que si es un corto sobre acción social, sobre Ensenada y las aves, o sea, y la cultura, que eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque les aporta algo extra para mostrar, porque es más cercano a cumplir otras misiones, ¿no? Y el terror lo ven como muy lejano y a veces no lo toman en serio y lo hacen muchísimo a un lado. El cine de terror muchas veces tiene que atravesar varias barreras. Yo como género de terror he sentido más esa presión, esas barreras, que incluso o paralelo a ser mujer. O sea, el género de terror es más, muchas veces tiene más barreras. O sea, lo he notado, y con mis amigos que no hacen terror, maravillosos cineastas, se ha hablado, ¿no? Y ha de haber otras realidades, pero desde mi perspectiva, sí, más difícil conseguir financiamientos, más difícil un montón de cosas, ¿no? Y afortunadamente Ángel Frost, en este corto de Pedazo, si bien posiblemente no sé exactamente si la mayoría son mujeres o no, ahorita tendría que hacer una lista del crew, pero él se esforzó mucho en que la gran mayoría, o digamos, y no que intentar tener la mayor cantidad de mujeres posibles, porque a él le gusta que haya esa diversidad y quería trabajar con mujeres, con un crew que fuera más variado en ese sentido, ¿no? Okay. Pero a la vez que el trabajo representara, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, las protagonistas son 2 mujeres, la directora de arte es mujer, la asistente de efectos especiales es mujer, yo soy mujer. Entonces, hay varios cabezas de departamento que son mujeres y varios hombres con los que trabajamos de maravilla. Pero él se interesa, de hecho, en eso, pues, en que trabajen más mujeres. Él también, que ha vivido su parte de ser... tener otros retos, ¿no? El que está en silla de ruedas y aún así ha atravesado el camino de una manera increíble, ¿no? Entonces, claro. sí. ¿Y qué crees que nos falta como mujeres para decir y posicionarnos, o sea, de esa manera y decir, a ver,
o sea, yo también quiero mi lugar, ¿no? Y como mujer y como mi trabajo lo demuestra, voy a tomarlo. ¿Crees que a lo mejor somos nosotras solas quienes nos ponemos ese cinturón de seguridad, decir, no, no vayas para allá? ¿O qué está pasando? Pues la verdad es que es una pregunta muy compleja, no sé realmente qué sea exactamente lo que pase, hay muchos factores, es multifactorial, hay cuestiones históricas involucradas, cuestiones culturales involucradas, depende en dónde estés, y también cuestiones personales, ¿no? En las que tú caes o no, ¿no? En sentirte intimidada, en sentirte que no eres escuchada, en sentir que no eres tomada tan en serio, que yo con mis crews no he vivido eso, pero sé que existe y lo he vivido en paralelo a los crews con los que he trabajado. Mi equipo es nada que ver con eso, ¿no? De ninguno de los cortos, pero lo he vivido en paralelo en otros proyectos. He vivido ese tipo de cosas, acoso, y que te sientes intimidado, te sientes solo. Entonces tienes que tener esa valentía de enfocarte en tu trabajo y llegar creyéndotela primero tú misma y luego llegar a demostrar con tu trabajo y a estar con la humildad que quieres ver en los demás, tú llegar con esa humildad a preguntar, a validar a los demás, a validar el trabajo creativo de los otros. Yo diría que a veces tomamos una perspectiva de llegar a la defensiva, llegar también de querernos inflar el ego, al igual que otros que tenemos la idea que lo tienen para entonces preservarnos o protegernos, el cinturón de seguridad. Y yo digo que no, que más bien llegues con esa naturalidad que tú quisieras ver, aceptando a los demás como quisieras que te acepten y validando el trabajo de los demás creativo tan importante, sea hombre, mujer, quimera, demonio, el que trabaje contigo. Entonces, eso es lo que yo aconsejaría, pero sabiendo que es un tema muchísimo más complejo y que hay mujeres que han tenido situaciones muchísimo más complejas y no las demerito, nomás yo cuento desde mi experiencia. Exacto. Y aparte hay un futuro en que quién sabemos qué me pase, ¿no? Ahora que voy a saltar, digamos, a otro nivel de producción en largometraje, que es otro tipo más, en ciertos sentidos más complejo de producción, no sabemos también qué voy a enfrentar, pero ya voy preparada para lo que sea, ¿no? O sea, así. Y ahorita decías, bueno, en el arte has hecho varias cosas, te estás preparando ya para crear un largometraje, pero nos platicabas hace rato que también has estado en otras áreas, ¿no? Cada área y cada persona del crew es muy importante para poder tener un producto final que funcione y que exprese lo que desea tanto la producción como la dirección, como cada uno de los que participó en ella. Pero tú has estado también en dirección de arte y en otras áreas. ¿Nos podrías platicar un poquito cómo es esa Nadia en esas otras áreas y por qué también te gusta esa otra parte? ¿De qué forma te complementa? Pues fíjate que es una parte muy importante de mí. De hecho, estar en el cine para mí, ya sea en el departamento de arte, dirección de arte, dirigiendo en general, o en el departamento de arte asistiendo a otro director de arte, para mí me maravilla porque es mi área. No puedes ser experto en todo lo que es cine, es imposible. El cine tiene demasiados artes y disciplinas, como lo que ya lo hablamos, ¿no? Entonces, aparte, si no lo dirijo yo el proyecto en general, la dirección de arte es de las cosas que yo más amo por la manera en la que yo aproximo el arte, pintando, los vestuarios, me encanta la moda, me fascina crear universos a partir de los sets, de los vestuarios, del maquillaje, de los props y de la conceptualización plástica, digamos, o gráfica o visual del proyecto que tenga otro director, ¿no? Y a mí me parece maravilloso no solamente hacer mis propios proyectos dirigiendo, sino aportar para que el proyecto de otro director, el sueño de alguien más, quede mejor y ayudarlo a que se cumpla su visión, cumplirla, ¿no? Y dentro de la dirección de arte también eres cabeza, si eres director de arte, eres cabeza de ese departamento. Y si bien no puedes tomar decisiones sobre las cosas de dirección general del director que tiene el proyecto, tú tienes a tu equipo, al que en cierto sentido es una dinámica similar. Tú eres cabeza de ese departamento, tienes tu equipo que entre todos colaboran para esa misión tan grande que es el departamento de arte. Mi admiración, casi siempre es el departamento más grande que hay en una película. Entonces yo lo seguiría haciendo, tanto animación que voy a hacer en un futuro quiero volver a hacer, como seguir haciendo dirección de arte en películas, aunque ya haya hecho películas, largometrajes, lo que sea, yo volvería a hacer departamento de arte
¿Y qué tan sin complejo es, pensarlo. por ejemplo, tú que eres directora, decir, bueno, yo estoy acostumbrada a poner mi visión, ¿no? Y a que se genere todo eso, ahora trabajar con la visión de alguien más y unir la tuya con la de la otra persona? Pues fíjate que es algo interesante que también como diseñadores gráficos hacemos, o bueno, estudiando diseño gráfico, nos enseña mucho porque tienes a alguien que tiene una visión al que tú le tienes que ayudar a hacerlo realidad, un cliente, una persona que tiene una idea gráfica y tú la haces realidad, ¿no? Entonces yo como he hecho dirección en que se ha hecho mi visión a partir de equipos grandes, cuando ayudo a otro director entiendo lo que es estar de su lado y del otro lado y también me gusta mucho ayudarlo a cumplir su visión, ¿no? Entonces yo me sumerjo más o menos en el mismo proceso en lo que, sin juzgar, porque es su idea, mi papel no es decirle qué hacer en su parte, pero es sumergirme en lo que él o ella quieran y ayudarlo a lograrlo de la mejor manera. O sea, me sumerjo igual en sus personajes y aporto algo creativo, no nada más es algo técnico no es algo técnico, digamos, en el sentido de que sea nada más una labor en la que yo no aporte mi visión. Sí la aporto, pero en base a la visión general que tiene él o ella o la persona. Ya siendo parte de siendo un parte crew total. de un crew total y aparte dentro de las experiencias de que si quién te hace un lado, de que si cómo te tratan. El cine de terror y ser mujer, y para muchas mujeres lamentablemente ha sido increíblemente más difícil. Y estando en el departamento de arte también dentro de los crews he tenido unas cuestiones ahí también ahí de que creen que el departamento de arte, como son el equipo más grande y andan haciendo, no sé, los ven manchados de pintura, no sé, pero o sea, me ha tocado que en crews sea así como de que, los del departamento de arte, que ellos vengan a limpiar, que ellos vengan a, no, espérate, ¿no? Y ahí inicia la guerra, claro. Sí, yo como cabeza de ese departamento cuando lo soy, los tengo que también proteger porque son mi equipo, ¿no? Y tratar de trabajar con otros departamentos en paralelo y unirnos para lograr lo que alguien más quiere. Es maravilloso, claro. Es mucha cosa. En el cine cada persona es importante para lograr esa visión general. Cada uno. Vamos a seguir platicando con Nadia. Ahorita regresamos, vamos a un corte. Estás viendo Detrás del Cine. Estamos de regreso en Detrás del Set y estamos platicando con Nadia Islas, directora de cine ensenadense. Ya hemos platicado muchísimo sobre toda tu trayectoria, tu carrera, tus proyectos, sobre el stop motion, lo que es ser una mujer también en este mundo del cine. Y me gustaría que nos platicaras un poquito de lo importante que ha sido para ti los festivales, las muestras, que tú digas, ¿sabes qué? Creo que estos son realmente importantes para los proyectos como los que tú has hecho, que te han llevado a lugares que a lo mejor no te imaginabas, ¿no? Como por ejemplo con tu cortometraje. ¿Por qué es importante tener estas muestras y tener estos festivales para aquellos directores que están creando? Claro, las muestras y los festivales cumplen una labor demasiado importante a mi parecer, en el sentido de que tu sueño como cineasta es contar historias, digamos, ya sea departamento que estás, vamos a decir esto, contar tu historia, hacer tu proyecto con tu equipo, que amas, tu familia, acá tu crew, creas un proyecto y quieres que ese proyecto se vea en la mayor cantidad de plataformas posibles, de la mejor manera posible y que conecte con la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Entonces los festivales cumplen la labor de hacer nuestros sueños realidad, de poner nuestros proyectos ante un público, de darles un lugar que no podrían tener porque no tenemos una distribuidora que nos lo ponga en los cines comerciales, que nos apoye a ponerlo en salas, no tenemos nada de eso. Entonces cuando quedas en un festival te abre las puertas a que ese proyecto que tú amas lo ve otra gente y ya sea una persona, 2,000, las que sean, conecten contigo y tu proyecto. Ese es el sueño hecho realidad para un cineasta después de crear su obra con su crew, que su obra se vea en la mayor cantidad de lugares posibles y que conecte con la mayor gente posible, la amen, la odien, comenten,
te hace tus sueños realidad y te abre muchísimas puertas. Entonces es una labor importantísima y ahorita que estamos aquí, la verdad que también estoy muy orgullosa de que ya se esté moviendo cada vez más aquí el cine, y con la Muestra Internacional de Cine de Ensenada, o yo como lo percibo, creo que están logrando cada vez avanzar más en el sentido de reafirmar o crear un espacio en Ensenada que sea así de plataforma aquí, claro, que cumpla los sueños de proyección de cineastas que desde niños han querido hacer cine, y ver tu película en la pantalla frente a un público es maravilloso, y Ensenada ya tiene ese lugar de los sueños para cumplir los sueños de tanta gente aquí, ¿no? Y van creciendo, y la verdad hacen una labor impresionante para los cineastas y para el arte en general. Para también cuando tú vas y ves películas, ahí encuentras joyas que no podrías encontrar en otros lugares. O sea, hay películas, incluso películas que luego se vuelven famosas. Hace poco salió una película de terror que se llama Talk to Me, que me gustó muchísimo, y esta película que no tenían dinero, así, o sea, era un equipo nuevo, toda esta historia, que igual es más profunda, pero digamos para decir toda esta historia de los outcasts, de las personas, de los aislados, sí, que no tienen nada, los relegados, y quedaron en el Festival de Sundance. Y la película fue muy bien recibida, y gracias a que el Festival de Sundance la proyectó, entonces fueron distribuidoras a querer ofrecerles la distribución de su película, y tuvieron varias ofertas y eligieron a A24 para que les distribuyera su película a partir de que la vieron en Sundance. Entonces, a partir de eso, yo, Nadia, pude verla en salas aquí, no sé, en la Plaza Marina, y la amé, me fascinó. Entonces, imagínate lo importante que es para estos chicos el paso a este festival. Y no tiene que ser Sundance, que es un festival gigante. Puede ser, hay compañeros colegas y amigos que tengo que a través del Festival de Cine Internacional de Guanajuato han logrado captar el ojo de Cannes, de los Óscares, estuvieron en la lista larga de los Óscares, fueron de muestra a Cannes a través de que lo vieron en el GIF, a través de que los proyectos que hemos hecho o que he dirigido se han visto en festivales. He tenido muchas oportunidades, interacciones, propuestas de trabajo, gente que ha querido afortunadamente trabajar conmigo, gente que no conozco y que de otro lugar me habla y conectamos. Entonces es un sueño, la verdad, cumplen sueños los festivales de cine, entonces maravilloso. Y la Muestra Internacional de Cine en Ensenada precisamente es lo que busca, es su objetivo. Va a tener una nueva edición este 2024, pero en su edición pasada tuvimos varios cortometrajes y largometrajes que quedaron seleccionados y que ganaron. Algunos de estos seleccionados se van a proyectar aquí en la ciudad. Unos el próximo 17 de mayo en El Estudio, que va a ser Alberca de los Nadies, un largometraje, y el próximo 24 de mayo la película de Goya. La van a poder disfrutar, una que le está yendo también muy bien últimamente, entonces los pueden disfrutar. Estos dos largometrajes que fueron parte de la Muestra Internacional de Cine de Ensenada en el 2023. Y antes de ya despedirnos, que la verdad hemos tenido una plática muy amena, me ha encantado todo lo que nos has dicho, y hemos aprendido sobre todo mucho sobre el stop motion. Te quisiera preguntar, una película que nos recomiendes, que digas sí o sí tienen que ver. Ya, ok, pues hay muchísimas que pudiera recomendar, y que son películas nuevas o antiguas que me han encantado, que yo creo que son de míralas, qué envidia que no la has visto, te va a cambiar la vida, qué emoción, vete a verla, deja el trabajo, vete a verla. Ya mencioné Talk to Me, que a mí me gustó muchísimo, pero como estamos ahorita en el 10º aniversario del regreso, y el regreso es stop motion, y hablamos mucho de stop motion, voy a recomendar una en stop motion que se llama Mary and Max. Es una amistad, se trata de una amistad muy fuera de lo común entre un señor que está en el espectro, tiene tipo Asperger, está en el espectro autista, y se hace amigo por correspondencia de una niña que está al otro lado del mundo, y sus historias paralelas van creciendo y se van intercalando en diferentes puntos de su vida, y es maravillosa, es una joya. Entonces, si la quieren ver, de hecho, no, aunque van a tener sus propias opiniones de la película, pero no perderán el tiempo al verla. Mary and Max se llama, Mary and Max. La vamos a ver, la vamos a poner en la lista para verla, de las recomendaciones aquí detrás del set, la lista de recomendaciones de todos nuestros invitados, así que la vamos a unir. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
Esperamos después poder platicar contigo otra vez. Ay, pues muchas gracias a ti, Ale, y a la muestra de cine y pues al programa por invitarme. Y tú, Ale, que hiciste excelentes preguntas y me llevaste de la mano a lograr hablar aquí elocuentemente. Fue gracias a ti, gracias por la entrevista y gracias por la oportunidad. Pues muchas gracias. Nosotros nos despedimos en nombre de mi compañero Jared Ruiz, que el día de hoy no nos pudo acompañar. Dejamos detrás del set el día de hoy, pero recuerden que nos van a poder encontrar en las plataformas, ya sea en donde nos están viendo, del periódico El Vigía, o en el ciclo de cine independiente de Ensenada, o también en Spotify, en YouTube, en Amazon Music y en Apple Music. Esto fue Detrás del Set.